Buenos días, hermanos. Sé que una mañana así un poco lluviosa, húmeda, estamos todos con frío, pero la verdad estamos contentos de poder venir, estar juntos, abrir la palabra juntos, aprender, porque creo que es parte del plan del Señor para nosotros, que podamos conocer más de su palabra y más de su amor. Hace algunas semanas estaba empezando a leer el libro de Jueces, ¿no? Y hubo un día que pues estaba leyendo en mi tiempo devocional y hubo un capítulo, un pasaje que me llamó muchísimo la atención, me tocó mucho. Y dije, bueno, cuando me toque predicar otra vez, predico de esto. Y a los 2 días Natanael me llamó y me dice, oye Gonzalo, ¿puedes predicar en tal fecha? Y digo, bueno, no creo que sea casualidad. Así que, de hecho, además es un tema que a lo mejor a mí no me saldría elegirlo por mí mismo. Os comento, el tema o el título del mensaje se llama Negociando con el pecado. Algo, no sé, a mí me gustaría más a lo mejor un tema sobre el amor de Dios, ¿no? La justicia de Dios, a lo mejor algo de doctrina, me gustaría más, pero este tema no es algo que a mí me saldría naturalmente. Así que creo que es algo que el Señor ha puesto en mi corazón y espero que sea de bendición para todos nosotros. Me gustaría que me acompañaseis a Jueces capítulo 2, Jueces capítulo 2, versículos de 1 al 5. Jueces capítulo 2, del 1 al 5. Y dice así, la palabra del Señor. Mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezaderos. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim, y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. Antes de ir un poco a lo que es el texto en sí, me gustaría ponernos un poco en contexto, ¿no? Dios, antes de la llegada a la tierra prometida, pues le habla a su pueblo a través de Josué. Josué ya estaba mayorcete, así que le da unas ciertas instrucciones para que cuando él faltara, el pueblo siguiera los caminos del Señor. Y el Señor le dijo a través de Josué que eliminaran todos los pueblos que habitaban en esa tierra. El mandato era claro: no podía haber tregua, ni negociación, ni subyugación, ni nada parecido. Israel tenía que eliminar a todos los pueblos que habitaban en Canaán. No fue una sugerencia, sino que fue una orden. En Josué 23, 10, acompañadme ahí por favor. Josué 23, 10. Dice así: un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como Él os dijo. Así que al principio, ¿no?, llega el pueblo de Israel a la tierra prometida, está muy animado, quieren cumplir los mandamientos del Señor muy bien a rajatabla, y empieza la tribu de Judá allí a conquistar, ¿no? Y el Señor le dice, bueno, pues va a empezar Judá, y empiezan bien. Pero pasa un tiempo, y como hemos leído en el pasaje de Jueces 2, el Señor les lanza una amonestación. Ahora, ¿cuál fue el problema? ¿Por qué el Señor los amonestó tan duramente? ¿Qué es lo que hizo Israel que causara ese tipo de situación? Pues el problema sencillamente es que los israelitas desobedecieron al Señor. En el capítulo 1 de Jueces, observamos cómo varias de las tribus fueron a habitar a diferentes territorios, ¿no? Y que cuando fueron a derrotar a los enemigos, no los eliminaron, sino que los hicieron tributarios. Es decir, los subyugaron y hicieron que esos enemigos empezaran a pagar impuestos. Por ejemplo, en Jueces capítulo 1, 27 y 28. Jueces capítulo 1, 27, 28, dice: tampoco Manasés arrojó a los de Bet-Seán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Tanac y sus aldeas, ni a los
ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni a los que habitan en Megiddo y en sus aldeas, y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Y fijaros 28, pero cuando Israel se sintió fuerte, no lo echó. Hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. No me parece coincidencia que el Señor deje ese detalle ahí claro, ¿no? El Señor le dio fuerza a Israel, la suficiente como para echar a estos pueblos de allí, y dice, no lo arrojó. Ahí se quedaron. Prefirieron empezar a cobrarles impuestos. Intentaron sacar algún tipo de beneficio, ¿no? Ya que estamos aquí, que el Señor nos da la tierra prometida, pues oye, vamos a sacarle algo, por lo menos algunos impuestos, ¿no? Y el Señor, la verdad es que no deseó eso para su pueblo. El Señor deseaba que su pueblo le hubiera obedecido incondicionalmente y aún más a la hora de eliminar todo aquello que podía llevarles a pecar al pueblo de Israel. Así que el Señor dice, mira, aquí hay que eliminarlos a todos. Y el pueblo dice, bueno, vamos a hacer un pequeño trato con ellos y seguro que nos llevamos bien, ¿no? Y a veces nos pasa, ¿no? Que leemos la Escritura, sobre todo leemos el Antiguo Testamento, vemos el pueblo de Israel y siempre decimos, ¡ay, qué pueblo más desastroso! ¿No? Vemos y decimos, ¡ay, qué desastre! Yo no haría eso. Nosotros no haríamos eso. Nosotros, si estuviéramos en esa situación, pues no lo pensaríamos, simplemente seríamos completamente obedientes, ¿verdad? Pero antes de que te escandalices por los pecadores que eran los israelitas, me gustaría que pensáramos un poco sobre su situación. Los israelitas llevaban varios años conquistando la tierra prometida, estaban bastante cansados, probablemente emocionalmente, físicamente. No solo eso, sino que las tribus tenían que ayudarse unas a otras a conquistar, por lo cual había bastante inestabilidad, lo cual afectaba a las familias, a los soldados mismos, a mujeres, niños. Los soldados ya habrían estado cansados de pelear, cansados de estar moviéndose de un sitio para otro durante tanto tiempo. Y además la guerra costaba dinero y costaba recursos, como hoy en día, ¿no? Entonces, claro, uno podría ponerse en la piel de un israelita en este momento. Uno podría pensar, bueno, si la guerra acaba pronto, tomamos un pequeño atajo, pues quizá nosotros podemos descansar un poco antes, el ejército podría descansar, las tribus podrían finalmente establecerse en sus lugares y los recursos de Israel no disminuirían tanto, tendríamos más dinero. De hecho, el Señor nos ha dicho que queremos que quiere que seamos un pueblo especial y para eso necesitamos recursos, ¿no? La verdad es que ellos habrían estado contentos con esa decisión. Estaban racionalizando la situación. Y cuando empezaban a darle vuelta a esto, no solamente veían las conveniencias de acabar la guerra rápido y tomar este tipo de atajos, sino también las inconveniencias de seguir. ¿Qué podría haber pensado un israelita en ese tiempo? ¿Qué podría haber pensado? Algo así como, quizá tengo que seguir peleando después de todos estos años. Ya he peleado bastante. ¿Tengo que seguir sacrificando de mi tiempo y de mi esfuerzo? ¿Tengo que seguir permitiendo que mis hijos y que mi familia sigan sufriendo inestabilidad, la inestabilidad que la guerra produce? ¿Es que Dios no se da cuenta de que seguimos necesitando de esos recursos económicos? Y veis como cuando nos metemos un poco en la situación, no nos parece tan descabellado desobedecer al Señor. Por lo menos cuando lo racionalizamos, como que tiene cierta lógica. No estoy diciendo que esté bien, por favor, entenderme. Pero como que tiene cierta lógica, como que parece que, no sé, que la solución que nosotros podemos llegar a pensar es más sabia que la propuesta que el Señor tiene para nosotros, ¿no? Quizá la propuesta de Dios parecía demasiado radical, demasiado insensible. Quizá podrían haber pensado, es que si lo hacemos a la manera de Dios, tenemos que erradicar hasta a mujeres y niños. Es que son niños. Es que son niños.
seguro que Dios no ha pensado mucho sobre las consecuencias de lo que dijo, ¿no? Y entonces los israelitas, asumo, podían haber pensado que eran más inteligentes y más sabios que el Dios que es omnisciente. Y decidieron, pues, hacerlo a su manera, ¿no? Empezaron a obedecer a su propio razonamiento antes que al Señor. Y así empezaron, y por eso el título del mensaje, así empezaron a negociar con el pecado. A negociar con el pecado, en vez de erradicarlo sin compasión. En nuestro pasaje, en Jueces 2, el ángel de Jehová les recrimina no haberle obedecido, que no lo hubieran obedecido cuando debían haberlo hecho. Es muy probable que se hubieran inventado muchísimas más excusas para no seguir las instrucciones del Señor al pie de la letra. Pero fijaros, por muchas excusas que tuvieran, por muchos razonamientos lógicos que pudieran llegar a elucubrar, el mandamiento no cambió, seguía igual. La orden era la misma, 20 años antes y 20 años después. La santidad y la pureza del pueblo todavía seguían siendo una prioridad en ese momento y no tanto el descanso de los soldados y la estabilidad de las tribus. Y a veces no podemos negar que a veces nos pasa lo mismo a nosotros, ¿verdad? A mí, la verdad, cuando el Señor me manda algo, mi mente empieza a pensar, lo cual está bastante bien. Pero hay veces que pienso demasiado y que le doy tantas vueltas que al final parece como que Dios no sabe y yo sé más. En ocasiones, nuestro Padre Celestial pues, nos ordena cosas que requieren sacrificio, mucho sacrificio, radicalidad, tiempo, dinero, recursos y esfuerzo. Y como hemos dicho antes, tendemos a racionalizar la situación. Y vamos en contra de mandamientos bíblicos que ya sabemos que están establecidos y que no van a cambiar. Podemos llegar, se me ocurren, ¿no?, ciertos ejemplos, podemos llegar a pensar cosas como lo siguiente, ¿no? No creo que a Dios le importe demasiado que me case con alguien no creyente. Total, ese rollo de yugo desigual es una interpretación muy extremista, ¿no? Además, Dios es amor, por lo que debe estar de acuerdo con mi decisión, porque yo amo a esa persona. ¿Es lógico o no es lógico? ¿Es atractivo o no es atractivo? Y cuando te pones a pensar, dices, oye, pues, no parece tan descabellado. No parece tan descabellado. Alguien más podría decir, bueno, mientras que, estoy seguro de que no está tan mal que yo, por ejemplo, trabaje en negro o no declare todo lo que he ganado en este año, ¿no? Total, los que ponen las leyes son los primeros que las rompen. Y además tengo que proveer para mi familia y Dios me manda que provea para mi familia. ¿No es un mandamiento bíblico? Solamente estoy cumpliendo con mi obligación. Otra situación, la última. Esto aquí no es, porque hablamos de la iglesia online. Vosotros estáis aquí presentes, así que no es para vosotros. Pero alguien podría decir, mientras que me vea una predicación cada domingo por internet desde casa y comente en el foro de mi iglesia online, sabéis, ¿no?, que ya es casi como YouTube. Os metéis ahí, comentáis entre unos y otros, y eso parece ser, o por lo menos le llaman iglesia online. Entonces, si hago eso, parece que no hay problema. Eso de tener que asistir semanalmente a un mismo lugar, aguantar a los hermanos, tener que ofrecerme para llevar a alguien si es que alguien lo necesita, eso no es lo mío, la verdad. Eso es sacrificar mi tiempo también para ir a orar juntos. Eso es que el pastor quiere mantener muy controladas a las ovejas. Eso es problema del pastor. Abuso de autoridad, diría alguno, ¿no? Pero creo que todos comprendemos la idea. Cuando empezamos a racionalizar estos mandamientos del Señor, le hacemos ver como que no sabe lo que hace y que nosotros sabemos mejor qué hacer. Y lo peor de todo no es que lo pensemos, sino que llega un momento, en ciertas ocasiones, en los que nos creemos esa mentira. Nos la terminamos de creer y no tenemos en cuenta versículos como el de Isaías 40, 13 y 14, que dice, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? Entonces, hermanos, mi ánimo para vosotros esta mañana, uno de ellos, es que debemos desechar
ese tipo de mentiras que se pueden calar en nuestra mente y confiar en aquel que dio su vida por nosotros. Pues la palabra lo dice claro, la voluntad del Señor es agradable, buena y perfecta, ¿verdad? Entonces, debemos desechar esa mentira de nosotros. Él sabe más que nosotros. Quizás no entendemos, quizás no lo vemos todo. De hecho, probablemente no veamos todo el panorama. Pero Él sigue trabajando en nosotros. Él tiene un propósito final y está más interesado en nuestra santidad y en nuestra pureza que en nuestra comodidad también física aquí en la tierra. Además, Él está más interesado en dar gloria a su nombre que en algún tipo de inconveniencia temporal por nuestra parte. Y curiosamente, en el caso de Israel, tanto como en el caso de Israel como en nuestros casos actuales, este tipo de desobediencia no es algo que pase un día. Un día he tenido un desliz, me he equivocado, pedimos perdón al Señor y el Señor nos restaura y vamos para adelante. Pero este tipo de situaciones suelen ser decisiones conscientes y que duran en el tiempo. No solo es una cosa de un día. Los israelitas tuvieron mucho tiempo, años, para arrepentirse de antemano y dejar de negociar con los pueblos de la tierra antes de que el juicio llegara. Y nosotros también lo tenemos. Hubiera sido una mejor decisión reflexionar a tiempo y hacer lo que el Señor les pedía, que era cortar a aquellos pueblos de raíz. Nosotros debemos hacer lo mismo. No darle tregua al pecado, no negociar con él, no intentar sacar provecho de él, sino matarlo y destruirlo en nuestra vida. Por eso, si alguno de vosotros si el Señor le está tocando y diciendo, pues es posible que tenga algún área en mi vida que tiene que ver con lo que se está comentando, pues Hebreos 4:7 nos lo dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No lo endurezcamos. Si estás a punto de cometer yugo desigual, por poner un ejemplo, corta por lo sano y confía en que Dios está preparando a alguien para ti. Si la situación económica en casa pues no es completamente legal, esfuérzate para que llegue a serla y confía en que el Dios del oro y de la plata provee para sus hijos, aún más cuando sus hijos están empeñados en obedecerle. Y si juegas a ser iglesia a través de una plataforma online, sustitúyelo por esto, por la comunión íntima entre los hermanos. Aquí no te vamos a dar un like, pero sí te vamos a dar un abrazo. Y un ósculo santo, si lo necesitas. Todos los que quieras. Así que, hermano, cualquiera que sea tu razonamiento lógico sobre la situación en la que te encuentras, elige de forma consciente seguir el plan de Dios antes que el tuyo. No negocies con el pecado, elimínalo de forma radical y confía en Él a lo largo del camino. Y es una cosa que podemos confiar en el Señor. El Señor es merecedor de nuestra confianza. Pero ahora me gustaría que fuéramos al versículo 1 y al versículo 2, que hablan sobre la amonestación que el Señor le da al pueblo de Israel en esta situación. Dice: el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. Primeramente, antes de amonestarle, a mí me causa, no sé cómo puedo decirlo, pero me asombra cómo el Señor, antes de amonestarnos, nos dice algo bonito. Es increíble. Nos dice algo que Él ya ha hecho por nosotros. Alguna promesa que Él ha prometido. Algo en lo que Él estaba detrás. Y primeramente, como veis en el versículo 1, les menciona que les sacó de Egipto. Les quitó el yugo de la esclavitud y los hizo libres. Les dio una identidad propia, no solamente como pueblo, sino además como pueblo de Dios. Y les dio un propósito claro de ser testimonio de Dios entre las naciones. Esta salvación fue completamente inmerecida. Fue completamente inmerecida. Los israelitas
no eran especiales, no era un pueblo especial, se dice en la Escritura. Dios no tenía por qué haberles salvado, si no hubiera sido por las promesas que le hizo a Abraham y a otros patriarcas. Pero Él mismo decidió hacer esas promesas. Fue su decisión soberana el salvar a ese pueblo, aunque ellos no se lo merecieran. Por amor a los patriarcas a los cuales se lo prometió, a los israelitas que iban a ser salvados, y también por amor a su propio nombre, el Señor los hizo libres. Además, esta salida de Egipto a los israelitas no le costó nada. Salieron gratuitamente, no tuvieron que hacer mucho. La verdad es que el Señor se encargó de hacerlo todo. No hubo ningún israelita allí, poniendo ranas en el río, o haciendo que se generaran más langostas, o tapando el sol con algo. No, ellos no hicieron absolutamente nada. Fue el Señor el que puso todo el escenario para que ellos, de ser esclavos, pasaran a ser libres. Y esa liberación debería haber traído gratitud en el corazón de los israelitas. Y esa gratitud debería haber generado el deseo y la acción de obedecer al Señor. Y en nuestro caso no es muy diferente, pero es mucho más hermoso. ¿Por qué? No solamente hemos sido salvados físicamente, sino que nuestra salvación es aún mayor. Hemos sido salvados espiritualmente. Hemos pasado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Nuestros pecados han sido lavados, hemos sido transformados, hemos sido amados. Y eso debería generar en nosotros un deseo de querer seguir al Señor sin reserva. Esa es la motivación del creyente, la motivación real del creyente para que obedezca al Señor. Gratitud, agradecimiento, mientras que el creyente contempla la obra de Cristo en la cruz. Mientras que contempla a Cristo, puede decir, si el Señor quiere que haga eso, si el Señor quiere que haga lo otro, voy a hacerlo. Porque ante este amor, no puedo decir que no. No puedo decir que no. El ángel de Jehová le recordó que había prometido, no solamente que los salvó, sino que encima les prometió entregarles a sus enemigos si obedecían y si buscaban eliminar a todos los demás pueblos, como ya hemos visto anteriormente. Pero quiero que pensemos en esto un poco, en este pacto que Dios hizo con Israel antes de entrar a la tierra prometida. Fijaros, Dios, el creador del cosmos, infinito, incomprensible, vasto, grandioso, majestuoso, todopoderoso, lo hemos cantado, ¿verdad? Digno de que toda la música sea dirigida hacia Él, de que los artistas pinten para su gloria, de que los matemáticos, los astrónomos, los biólogos y los demás científicos expresen su asombro al estudiar la creación que es tan compleja. Y Él es merecedor de que todas las personas del mundo se postren ante Él y se rindan ante su majestad y su poder. Ese es nuestro Dios. Iba a decir ni más ni menos, pero realmente es más que esto. Yo no puedo describir al Señor con estas pocas palabras. Pues ese Dios, el Dios del universo, fue el que hizo un pacto con Israel y lo hace también con nosotros en el nuevo pacto, de que va a intervenir en nuestras vidas temporales y en nuestras situaciones efímeras para cambiar nuestra realidad. El Señor está con nosotros no solamente para darnos esa salvación posicional que ya tenemos, sino para transformar la realidad. Todo esto por amor a nosotros y por amor a su nombre. Ese pacto, ese compromiso del Señor con ellos de ayudarle, también debería haber generado el coraje y la fuerza para haber seguido adelante a pesar de las circunstancias difíciles. Como hemos comentado, no es fácil estar en guerra durante mucho tiempo, no es fácil estar lejos de tu familia, no es fácil sacrificar tiempo, esfuerzo, emociones en todo eso. No es fácil, pero el Señor se lo ponía todo en bandeja. Y si seguimos leyendo, vemos el versículo 2, dice lo siguiente, el final del versículo 2. Mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Yo creo que elegí este pasaje por esta pregunta.
Por lo menos una de las razones principales. Porque si os fijáis, la pregunta es durísima. La pregunta va al fondo del asunto. Acordaos del Dios al que acabamos de describir. El Dios, el soberano del universo, Él tiene derecho de mandar. Él tiene derecho de ordenar conforme a su voluntad. Él es digno de que se le obedezca tal y como Él requiere. Pero se encuentra que el pueblo al cual había salvado y al cual le había prometido estar con Él, pues no le está haciendo caso. Y no cumplió su parte de este pacto condicional. Así que el rey, el soberano del universo, se presenta delante de ellos y les dice: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Por qué me habéis desobedecido de una manera tan obvia? Y la verdad es que no sé si te ha pasado, pero yo intento imaginarme ¿qué habría dicho un israelita? ¿Qué habrían dicho en esa situación? La verdad es que a mí no se me ocurren muchas excusas. Que esté el rey de reyes delante tuya y tú te pongas a darle excusas me parece un poco triste, como poco, ¿no? No estoy seguro, la verdad, de lo que podrían haber pensado en su totalidad, ni creo que nunca podamos llegar a saberlo. Pero sí se me han ocurrido 3 excusas, ¿no? Las tenéis, creo que las tenéis en vuestro papelito ahí. 3 excusas que ellos podrían haber dado y que nosotros a veces también como creyentes damos. Me gustaría ir a la primera. A veces el pasotismo. Pasotismo de decir: Señor, yo no quiero hacer esto que me pide, o dejar aquello que me dices que deje, o rendirte esta área de mi vida. Yo simplemente es que no quiero. Y si alguno de nosotros se opone de forma tan directa contra el Señor y no le quiere obedecer, yo creo que el Señor actúa con bastante severidad en esos casos. De hecho, como dice su palabra, Dios resiste a los soberbios y le da gracia a los humildes. Pero Dios le resiste a los soberbios. Dios no trata suavemente a aquellos que se rebelan contra Él de forma consciente y premeditada. Y la respuesta divina que se nos enseña en la Escritura es que Dios es Señor. Seguidme por favor a Romanos 10:9. Romanos 10:9, un versículo que sabemos bastante bien, que se usa mucho al hablar de la salvación. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Una característica necesaria del creyente. Él tiene que confesar a Jesús como su Señor, aunque a lo mejor en algunos momentos no lo esté obedeciendo completamente. Pero reconoce, o debería reconocer, que Jesús es su Señor absoluto, aquel que tiene derecho para decirle: mira, haz esto o haz aquello. Y tenemos que reconocer que nosotros no solamente somos hijos amados, no solamente somos hermanos, no solamente Dios es nuestro Padre, sino que nosotros somos sus esclavos también. Y en la palabra lo pone bastante claro. Así que si alguno de vosotros está en esa situación, hermano, yo os animo a que podáis someteros al Señor. Porque realmente, ¿qué solución puede tener esta situación? Arrepentirse. Reconócelo como Rey en tu vida, dispón tu corazón para que el Espíritu Santo cambie tu soberbia en humildad, y entiende que tomar esta actitud contra Dios puede ser peligrosa y no creo que nada beneficiosa, la verdad. La segunda excusa en la que he podido pensar es la incapacidad, ¿no? Es posible que alguien no se sienta preparado o que no se sienta capaz para llevar a cabo la tarea que el Señor le está demandando. Quizá tiene que ver con perdonar a alguien. Tú no te sientes capaz de perdonar a esa persona, aunque sabes que el Señor te lo está pidiendo. Quizá es que tienes miedo de empezar un cierto ministerio que el Señor te está poniendo en el corazón. Quizá es evangelizar a cierto tipo de persona, algún familiar que es bastante hostil o algo por el estilo. En esta situación necesitamos saber que el Espíritu Santo que está en nosotros nos capacita de forma integral para que todo aquello a lo que nos llame lo podamos hacer.
sin que se le escape ningún detalle. Venid conmigo a 2 de Corintios 1:21. Y dice, en la Reina Valera, el que nos confirma en Cristo y el que nos ungió es Dios. Hay otra traducción que me gusta un poco más como lo pone, dice, es Dios quien nos capacita junto con ustedes para estar firmes por Cristo. Dios nos capacita y nos da todo lo necesario para que si Él nos llama, vayamos. Me imagino, ¿no?, la situación, a lo mejor el Señor llama a alguien de aquí de la iglesia. Le dice, deja tu trabajo, como Abraham, ¿no?, deja tu parentela, déjalo todo, y vete al Congo de misionero. Pero no mañana, hoy. Tienes un mes. En un mes tienes que estar ya allí, plantéate la salida rápida. Y llegas al Congo, tienes un montón de problemas, a lo mejor no tienes suficiente sustento para tu familia y todo. ¿Y qué puedes hacer en esa situación? Confías en que el Señor te capacita y el Señor, si te llama a hacer algo, el Señor paga. El Señor pone lo necesario para que su obra se haga. Así que si estás pensando eso, si tienes miedo, si tienes algo en tu corazón que no crees que puedas hacer, no te preocupes, sométete a su transformación. El Señor puede cambiarte. Obedécele en esas cosas pequeñitas y comprende que Dios, a través de su Espíritu Santo, te ha capacitado de manera completa para cualquier cosa que Él te llame. Y eso es hermosísimo. Eso es genial. Porque si hago una tarea y la hago bien, puedo decir, siervo inútil soy, porque lo que tenía que haber lo he hecho, pero la gloria es para el Señor. La gloria es para el Señor. Quizá la tercera excusa podría haber sido, bueno, estoy cansado. No obedecí porque me cansé. Estoy cansado de luchar. A veces puede pasar que un cristiano pues lleva años y décadas en el Evangelio y hay ciertos pecados, ciertas cosas que le cuestan. Y que pues se ha cansado, simplemente se ha cansado. Se ha cansado de ser demasiado radical, se ha empezado a negociar con el pecado. Quizá lo que antes era blanco y negro, ahora es una escala de grises, etcétera, etcétera, etcétera. Esto provoca que en nuestra vida se cuelen cosas que no deberían estar ahí. Este cansancio, y esto es lo interesante, digamos que el cansancio es algo normal. Nosotros nos vamos a cansar. Pero tenemos una solución. Podemos evitar el cansancio. Podemos hacer que tengamos la fuerza suficiente mientras que hacemos a Dios nuestra satisfacción. Como dice Nehemías 8:10, el gozo del Señor, o el gozo que tengamos en el Señor, es nuestra fuerza. Entonces, si tú dices, yo estoy cansadísimo, ya llevo 20 años luchando con este pecado, llevo 20 años luchando con mi familia, llevo 15 años luchando en esta situación. Puedes cansarte, pero por favor no te quedes cansado. Ve al Señor. Dile al Señor que necesitas deleitarte en Él, comprender más de su amor, comprender más de su carácter, entender más de su palabra, hacer que Él sea tu deleite, hacer que tu gozo en Cristo crezca. Como dice, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y cuando vayas haciendo eso, tus fuerzas se van renovando. El Señor te va transformando. Nosotros debemos drenar nuestra fuerza de la savia de la vid, que es Cristo, para que nosotros como pámpanos pues crezcamos fuertes y crezcamos sanos. No solamente crezcamos bien, sino que además llevemos el fruto que deberíamos de dar. Por ello, separa tiempos de oración, separa tiempos de lectura, estate solo con el Señor, dedica a lo mejor un día de ayuno personal, busca al Señor activamente y pídele que te haga crecer en su gracia y en su conocimiento para poder disfrutarle aún más, aún más. Y cuando vemos todas estas excusas, ¿no?, lo que podrían ser argumentos para que cuando el Señor te pregunte, oye, ¿por qué no lo hiciste?, tú digas, oye, pues se me ocurre 1, 2, 3, 4, 5, 6 cosas. Cuando vamos analizando cada uno de ellos conforme a la palabra, vemos que ninguno se sostiene. Vemos que ninguno se sostiene. El Señor nos lo ha dado todo lo necesario para que podamos seguirle a Él y seguirle bien y seguirle fielmente. Así que es una
es una consecuencia lógica bastante dura el reconocer que si hay algo que no estamos haciendo es porque realmente no queremos. No nos estamos metiendo en el ajo, pero no queremos, porque los recursos están ahí. Obviamente nosotros somos incapaces de hacer una obra espiritual, pero los recursos están ahí, podemos tomar mano de ellos. Pero si no tomamos mano de ellos, quizás es que no queremos. Y esto genera ciertas consecuencias, como vemos en los versículos 3 al 5, porque esta desobediencia no fue gratuita, sino que tuvo unas consecuencias que no fueron demasiado buenas en este sentido, o en este aspecto. Del 3 al 5 dice, Jueces 2 del 3 al 5, por tanto yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus hijos os serán tropezaderos. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró, y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim, y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. La verdad es que la desobediencia de Israel le hizo perder determinadas bendiciones futuras, ¿no? Podrían haber tenido un mayor territorio que el que al final poseyeron, y además encima, imaginar, un territorio más grande y sin pelea, ¿no? Eso hubiera sido genial. Es más, podrían haber visto la mano de Dios actuando poderosamente a su favor, echando fuera a los enemigos. Podrían haber visto más milagros del Señor. Así que es imposible obedecer y obtener beneficios como si hubieras obedecido. Los beneficios de la obediencia vienen cuando obedeces. Y muchas veces muchos cristianos, ¿no?, que dicen, oye, ¿y por qué ese hombre está allí? ¿Por qué ese hombre tal? ¿Por qué ese hombre cual? ¿Por qué él tiene mayores, o veo quizás con mi ojo que tiene mayores beneficios que yo en su vida espiritual, en su vida ministerial? Puede ser, quizás no es la única razón, pero puede ser que a lo mejor no hayas obedecido en ciertos aspectos de tu vida. Yo, la verdad, os comento, yo soy un defensor acérrimo de la misericordia del Señor. Me encanta predicar de la misericordia del Señor. Me encanta predicar del amor del Señor porque me llena tantísimo y me fluye tanto que lo disfruto un montón. Lo disfruto muchísimo. Y yo creo que el Señor nos perdona una y otra vez. Y que nos da muchísimas oportunidades, muchísimas más de las que realmente nos merecemos. Pero desgraciadamente en este caso vemos que las oportunidades quizás no duran para siempre. Hay trenes que si los pierdes una vez, puede llegar a volver, puede volver una y otra vez. Pero en este ejemplo vemos que llega un momento en donde el tren al final se va y no hay vuelta atrás. Fijaros, en el versículo 3, Dios determinó que ya esas naciones se iban a quedar para siempre con ellos. Ya no había vuelta atrás. Ya no había nada que se pudiera hacer. Ya Dios lo había determinado, ellos habían tenido su tiempo, habían decidido no hacerlo durante un largo periodo de tiempo y ahora, pues nada, se acabó. Ya no podían ir por ese camino. Y eso les ocurrió, pues, por tomar muchas decisiones erróneas en el camino. Y puede pasarnos a nosotros también. Eso puede pasarnos a nosotros también. Eso sería bastante triste, ¿no? Que el Señor tuviera algo para nuestra vida y que nosotros por nuestra desobediencia pues lo dejáramos pasar. Y no queremos eso. De hecho, nosotros como cristianos deberíamos querer, pues, oye, si el Señor quiere que yo sea, no sé, un misionero en no sé dónde, pues que pueda ir. Si el Señor quiere que sea un profesional en mi ámbito y que a través de mi formación pueda influenciar a mis colegas de trabajo de una manera poderosa, pues eso sería genial, ¿no? Quizás el Señor quiere hacer eso contigo. De hecho, seguro que el Señor quiere hacer eso con todos nosotros. Pero tenemos que preguntarnos a la hora de decidir, porque es un caminar diario, tenemos que preguntarnos ¿qué criterio voy a usar a la hora de tomar decisiones? ¿Voy a usar el criterio de Dios o voy a usar mi criterio? ¿Voy a racionalizar la situación o voy a confiar en la buena voluntad del Señor? ¿Realmente yo quiero ser todo lo que el Señor quiere que yo sea? ¿Yo realmente quiero aferrarme a ese plan? ¿Estoy dispuesto a sacrificar
lo necesario para que yo llegue a ese punto? Eso es muy interesante que nosotros podamos pensarlo. ¿Estoy dispuesto al sacrificio? ¿Realmente quiero aferrarme al plan de Dios para mí? Espero que sí. Espero que sí. Sería fenomenal que de aquí a 3 o 4 meses el Señor pudiera en este tiempo tocar nuestros corazones y decir: yo quiero ser aquella persona que el Señor ha designado que yo sea en su máxima expresión. No quiero perderme ningún tren. No quiero que ningún tipo de bendición de este tipo se me pase de largo. Quiero crecer en el Señor de esta manera. Ojalá fuera así. Además, no solamente perdieron ciertas bendiciones, sino que ganaron problemas, ¿no? Las cosas que nunca queremos ganar, problemas. Ya les dijo Dios que esas naciones se iban a quedar con ellos para siempre, que le iban a ser de prueba y de tropiezo. Eso implicaría que Israel estaría en una lucha continua, física, no solamente física, sino también espiritual, mucho más larga que la guerra de la conquista. Fijaros en esto. Israel quería terminar la guerra lo más antes posible para acabar con ese tipo de situación. Pero al final, pues el juicio del Señor lo que trajo es que iban a lidiar con esa situación durante muchísimo más tiempo. Así que por tal de tomar un atajo, al final se encontraron que fue la peor decisión posible. Se encontraron que aquello que pensaban o querían esquivar se les presentó de frente y de forma perpetua. Así que fue bastante desastroso, la verdad. El haber obedecido a Dios les habría evitado estos problemas más adelante. Y yo estaba leyendo este pasaje y digo: qué bien, le puedo predicar a los hermanos que si obedeces al Señor no vas a tener más problemas. Pero eso sería una mentira como una catedral de grande, ¿no? Porque pero todos nosotros seguimos al Señor. ¿Quién tiene problemas? Por favor, ayudarme. Los problemas son como los impuestos y la muerte, nunca se van, todos los cumplen. No hay más. Todos tenemos problemas. De hecho, hasta el mismo Señor lo dice, ¿no? Para no llamarnos a engaños, dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La obediencia no implica ausencia de problemas. Eso será cuando estemos en el cielo. Amén. Uf, qué alegría. Cuando estemos en la presencia del Señor no vamos a tener más problemas. No vamos a tener que perdonar a nadie, ya todo el mundo se ha quedado atrás o está con nosotros en el cielo, ya están perdonados. No vamos a tener que trabajar arduamente todos los días para poder ganarnos el sustento. ¡Qué alegría! De verdad. Nos podremos levantar a la hora que queramos. No sé, a mí es que me gusta mucho dormir, ¿no? Entonces, pero obviando lo que es el cielo, que todavía no estamos allí, obedecer en ciertas circunstancias o ciertas situaciones puede traer pues eventos muy difíciles en nuestra vida. Pero desobedecer también puede traer muchos problemas. Entonces, lo mires por donde lo mires, vas a tener problemas. Lo siento, hoy estoy un poco triste, estoy un poco dramático. Pero la pregunta es evidente. ¿Prefieres tener problemas debido a tu obediencia o debido a tu desobediencia? ¿Prefieres tener los problemas en los que puedes ir refugiarte en el Señor? Decirle: Señor, tú me has traído esta situación, yo me aferro a ti. Tú eres el responsable, tú te encargas. Si me he venido de misionero al Congo, tú te encargas de que mi familia tenga suficiente sustento. Pero los problemas causados por nuestra desobediencia causan culpa, remordimiento y un sentimiento de pesar que solamente se va tras un tiempo después de que el Señor te trate. Así que me gustaría animaros, me gustaría darnos un par de conclusiones para resumir lo que hemos visto hoy. El pecado, primera conclusión, el pecado es un problema muy serio delante de Dios y debe ser erradicado de forma radical. No racionalices excesivamente el problema. Confía en el Señor y sométete a Él. Número 2, Dios nos ha dado una salvación y una provisión que, si la entendemos correctamente, nos incitan y nos capacitan para obedecerle. La nueva vida que nos ha dado y las promesas que ya nos ha hecho deberían guiarnos a obedecerle y a dejarlo todo por Él. Por tanto, como tenemos todos los recursos disponibles,
no hay ninguna excusa, punto 3, no hay ninguna excusa que le valga a Dios para que le podamos desobedecer. Al mismo tiempo que Él nos provee de todo lo necesario para que hagamos la tarea, Dios no tolera que el trabajo que Él manda no se haga. Y el número 4, aunque tu pecado, es posible que el pecado de tus años pasados te haya traído consecuencias, y aunque haya habido bendiciones que se hayan quedado en el camino, todavía hay una promesa. El Señor nos está esperando. El Señor te está esperando. Pero para cambiarte a ti ahora mismo, para cambiar tu presente y cambiar tu futuro. No todo está perdido. Ríndete al Padre y deja que Él haga esa obra que tanto quiere hacer en ti. ¿Vas a luchar contra el pecado al final? ¿Vas a glorificar al Señor luchando contra Él? ¿O te vas a dedicar a negociar con el pecado e intentar sacar algún beneficio de ello? Yo os animo, hermanos, me animo a mí mismo a que podamos seguir en la lucha fuerte, cogiéndonos y agarrándonos al Señor, sobre todo para que su nombre sea glorificado. Que el Señor os bendiga. Amén.